Als ik zelf een zo zijn. En dat is het verwacht. Debe ser hasta o el botón. El chocolate, ¿quién se empezó a pensar? ¿Sí? ¿Quién es el botón? Pues, como die aan toestand tot nu. Wat willen we het volgens mij doen? Ah ja. Cuando se afuera lo botan, ¿no?
Hola. Nada. Aunque un poco te hace. Pues para los cotidianos. No sé, no sé. No está llamando. ¿Cómo es que lo estamos? No está llamando. Ocupa tu ¿no? No sé, no ocupa tu Llamaba a la otra. No, hace lo mismo. No, falta que no. ¿Dónde puedo estar? No, aquí está. Podemos llevar a otra persona que lo necesite. De un hospital, por ejemplo, realizar una exodoncia a un paciente que tiene cáncer terminal, esta exodoncia lo tenemos que hacer en el hospital, no en nuestra clínica. Entonces debemos saber diferenciar cuáles son los pacientes que pueden ser tratados en nuestra clínica o cuáles deben ser derivados al hospital. Es importante mencionar también que una gran mayoría de estos pacientes que tienen enfermedades sistémicas además tienen problemas psicológicos adyacentes, están deprimidos, estresados, su autoestima está también bajo por la enfermedad que están padeciendo, por el tratamiento largo que realizan, las complicaciones que van teniendo por la enfermedad de base. Entonces, esta parte psicológica es bien importante tomarlo en cuenta para muchas veces evitar complicaciones, no solo por la enfermedad de base, sino por el estado anímico del paciente que vamos a ver más adelante.
También es importante mencionar que lamentablemente al momento existen pocos y pobres estudios que nos dan datos y nos dicen así se debe manejar a un paciente con diabetes, así se debe manejar a un paciente con tuberculosis, con VIH. No hay muchos estudios, pero se logra ver en algunos artículos o también algunos libros donde nos mencionan, ¿no?, el manejo especial o algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para manejar a estos pacientes. Entonces hablaremos de la primera enfermedad. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 enfermedades, ¿ya? Para que no sea muy cargado nuestra clase. Primero, la diabetes. Sabemos todos que la diabetes es una enfermedad sistémica muy frecuente en nuestro medio. No sé si alguien me puede decir que ha tenido algún paciente con diabetes estos días que ha estado en la clínica, o nadie tuvo un paciente con diabetes. Doctora, creo que nadie tuvo un paciente con diabetes. Ok, nadie tuvo. Pero muchachos, vamos a encontrar a estos pacientes. Entonces, primero tenemos que saber qué es la diabetes. Y miren, la diabetes es una enfermedad crónica. O sea, es de larga data, de mucho tiempo de evolución, ¿ya? ¿Y cómo se caracteriza? Por tener niveles altos de glucosa en la sangre. Glucosa es el azúcar, ¿verdad? Entonces, el azúcar en la sangre se eleva, o los niveles de azúcar en sangre se eleva en los pacientes con diabetes, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal del azúcar en sangre? De 70 a 110 milímetros, de 70 a 110 miligramos decilitros. Esos son los valores que vamos manejando como normales. Mayores a ellos podemos considerar que está elevado y posiblemente el paciente tiene diabetes, ¿ya? Bueno, miren, la sangre tiene niveles elevados de glucosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué reacción en nuestro cuerpo sucede? A nivel del páncreas se produce una hormona que se llama insulina. La insulina se encarga de disminuir la concentración de glucosa en la sangre. Y esta insulina ayuda a que esta glucosa que está en sangre pueda ingresar hacia las células y las células tengan energía y cumplan su función vital. Entonces, pues, si bien necesitamos niveles adecuados de glucosa en sangre, la insulina ayuda a que esta glucosa ingrese a las células y de esta manera el nivel de glucosa en sangre disminuye porque el excedente entra dentro de las células, al comportamiento intracelular en este caso, ¿ya? Entonces, así se maneja de manera regular en nuestro cuerpo los niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Hoy día comemos, tal vez, o tomamos un dulce o un jugo muy dulce, nuestra glucosa va a subir en sangre, ¿ya? Los niveles de glucosa suben en sangre. Y como nosotros somos sanos, no tenemos ninguna alteración, el páncreas va a producir la insulina. Y la insulina se va a encargar de bajar esos niveles altos de sangre por haber tomado el jugo, ¿no?, que nos ha generado mucho azúcar. Entonces se encarga de bajar ese nivel alto de glucosa y ayuda a que esta glucosa se introduzcan hacia las células y estas puedan también funcionar, puedan cumplir su función normal, ¿no? Y de esa manera pues ya tenemos niveles normales de glucosa y todos estamos tranquilos. Sin embargo, en la diabetes no pasa eso y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, mire, donde el cuerpo produce poca o nada de insulina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente siempre va a tener niveles elevados de glucosa, ¿verdad? Otro, la diabetes tipo 2, cuando el cuerpo produce insulina, sí produce, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Las células no responden hacia la insulina y no permiten que esa glucosa ingrese dentro de la célula y de esta manera los niveles de glucosa en sangre sí van a estar elevados. A eso se llama resistencia hacia la insulina, ¿ya? Y tenemos la diabetes gestacional.
que se produce durante el embarazo. ¿Y qué pasa? Pues que el cuerpo no logra producir la suficiente cantidad de insulina que se necesita para controlar los niveles elevados de glucosa o glicemia, porque pues en el embarazo esa demanda de insulina en nuestro cuerpo aumenta y pues lamentablemente nuestro mismo cuerpo no produce esa necesidad adicional de insulina y el paciente tiene o la paciente tiene niveles elevados de glucosa en la sangre. Tenemos estos tres tipos. El más frecuente en nuestro medio, muchachos, es la diabetes tipo 2. Una gran mayoría de los pacientes que van a acudir a nuestra clínica tienen diabetes tipo 2, donde su cuerpo produce insulina, pero existe resistencia a esta insulina, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Generalmente tenemos muchos signos y síntomas que nos pueden guiar a que esa persona podría tener diabetes. Por ejemplo, ¿qué? Polidipsia. ¿Alguien me puede decir qué es polidipsia? Por si acaso, si conoce. Tal vez nadie conoce. Polidipsia es cuando el paciente come harto, le da mucha hambre y come, ¿ya? Poliuria, cuando el paciente va muchas veces al baño a orinar, ¿ya? Poliuria se llama eso. Otro, polifagia, perdón, aquí me he equivocado. Polidipsia cuando el paciente le da mucha sed, toma mucha agua, y polifagia cuando come mucho, le da mucha hambre. Entonces, en la diabetes ustedes van a escuchar, los signos de la diabetes son las 3 P, dice. ¿Por qué? Una P de polidipsia, otra P de poliuria y otra P de polifagia. Estos datos nos hacen sospechar de que el paciente puede tener diabetes. Sin embargo, no solamente con estos signos o síntomas nosotros confirmamos que el paciente tiene diabetes, sino que debemos tener un análisis de laboratorio que se llama glucosa en sangre, glucosa más que todo en ayuno, ¿no? Donde los niveles de esta glucosa deben estar de 126 o mayor a estos 126 miligramos de decilitro en 2 pruebas distintas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se hace una prueba hoy estando en ayuno y mañana también. Si ambos resultados son 126 miligramos de decilitro o mayor a 126, podemos mencionar que el paciente tiene diabetes. Sin embargo, nosotros primero tenemos que conocer este dato, pero es importante aclararles que los pacientes no vienen a diagnosticarse la diabetes con nosotros. Vienen a nuestra clínica con la diabetes ya diagnosticada, o sea que el médico de planta que atiende al paciente ya le diagnosticó la diabetes. Sin embargo, como en la primera diapositiva mencionamos, tenemos que conocer las características de la enfermedad. Por eso estamos hablando inicialmente de esas características. Lamentablemente, los pacientes con diabetes tienen complicaciones en diferentes sistemas, ¿ya? En diferentes sistemas. Por ejemplo, a nivel oftalmológico, ¿qué les pasa? Tienen retinopatías diabéticas, edema macular, que incluso va a alterar la agudeza visual del paciente. O sea, el paciente ve borroso, su agudeza visual se está comprometiendo, ¿no? Otro. A nivel inmunológico, el paciente con diabetes tiene depresión inmunológica o inmunodepresión, o sea, sus defensas están bajas y eso hace que este paciente tenga riesgo a sufrir infecciones. Otro, a nivel neurológico, los pacientes con diabetes tienen dolores en diferentes nervios, dolores neuropáticos, atípicos incluso. Puede doler solo una rama nerviosa o varias ramas nerviosas y se queja de dolores, ¿ya? A nivel cardiovascular, el paciente puede tener enfermedad vascular periférica, o sea, a nivel de los vasos sanguíneos de calibre pequeño, se va alterando su función y va a desencadenar otras complicaciones que vamos a ir viendo también, ¿ya? Puede tener cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras. A nivel digestivo, el paciente puede tener diarrea, estreñimiento. El riñón se compromete en los pacientes con diabetes. Existe una proteinuria, esto significa la presencia de proteínas en la orina, y también el riñón se va
va alterando en su función y muchos pacientes incluso llegan a diálisis, ¿ya? Si bien ya estamos conociendo las características de la diabetes, pero características generales, no lo básico, los datos más específicos de la diabetes, no, si no estamos conociendo lo general, también debemos conocer cómo se trata la diabetes. Y de esta manera, generalmente, lo primero que aconsejan es cambiar el estilo de vida. ¿Esto en qué consiste? En realizar ejercicios, tener una dieta sana y balanceada, en la cual tengamos pues una cantidad mínima de azúcar, ¿ya? O sea, los pacientes con diabetes, por ejemplo, no pueden tomar Coca-Cola. Sabemos que la Coca-Cola es una bebida bien azucarada, ¿verdad? Entonces, chocolate también, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que tener dietas, pero pobres en azúcar, y la calidad de vida, como realizar ejercicios, también deben practicarse. Muchos pacientes con solo este cambio del estilo de vida controlan la diabetes. Sin embargo, otros no, necesitan medicación, necesitan un manejo farmacológico. A ver, esperen un cachito, estoy buscando, ahora sí. Es que mi puntero se va perdiendo y por eso lo voy moviendo para que me aparezca en la pantalla. Bueno, a nivel farmacológico, el paciente puede recibir el tratamiento de dos maneras. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que les dije que no es la más frecuente, sino la 2 es la más frecuente, ¿verdad? Y en la diabetes tipo 1, ¿qué les dije? Que el cuerpo produce poca o nada de insulina, ¿no? Entonces, estos pacientes con diabetes tipo 1, lo único que requieren es insulina, nada más. La insulina se administran ellos de manera subcutánea. Los mismos pacientes se ponen la inyección muchas veces en el abdomen, en la grasita del abdomen a nivel subcutáneo, y ya pues esta insulina se encarga de controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es importante aclararles que los pacientes con diabetes tipo 1 son más frecuentes en los niños. En realidad el paciente ya nace con este defecto. En cambio, en la diabetes tipo 2 se adquiere esta enfermedad a medida que pasan los años por nuestros hábitos más que todo, ¿no? Sin embargo, en esta diabetes tipo 2, tipo 2, se inicia, aparte del cambio del estilo de vida, se inicia con medicamentos que son hipoglicemiantes. Siempre ustedes deben preguntar a sus pacientes qué está tomando y van a ver que les van a decir: yo tomo glibenclamida. Una gran mayoría toma glibenclamida. Otro porcentaje no muy elevado, metformina, ¿ya? Estos son los dos medicamentos que más utilizan nuestros pacientes cuando están con diabetes. Generalmente estos medicamentos se dan por vía oral, pero a veces cuando este paciente con diabetes tipo 2, pese a que cambió su estilo de vida, toma estos medicamentos y los niveles de glucosa en sangre siguen elevados, se administra insulina, ¿ya? Entonces, estos pacientes con diabetes tipo 2 pueden tomar solo los hipoglicemiantes por vía oral o recibir además la insulina de manera subcutánea. Por eso se dice, puede estar combinado el tratamiento con ambos. Cuando el paciente con diabetes tipo 2 nos menciona y dice: yo recibo insulina, nos damos cuenta que su enfermedad está bien avanzada, que lamentablemente ni el cambio del estilo de vida ni los hipoglicemiantes lograron controlar los niveles de glucosa y necesitó la última opción, la insulina. Conocemos ya muchos datos de la diabetes. Ahora tenemos que ver cómo vamos a manejar a estos pacientes con diabetes. Esa es nuestra consulta. Lo primero que debemos respondernos es si nosotros vamos a atender al paciente en ese momento o no, o debemos derivarlo tal vez a su médico de planta y después atenderlo. Entonces veremos, vamos a decidir si se atenderá o no al paciente en ese momento. Para ver si atendemos o no, ¿qué datos tenemos que analizar? Primero, obtener una suficiente información sobre la enfermedad y cómo ésta se está controlando con el tratamiento que el paciente recibe. Para ello, ¿qué preguntamos al paciente? ¿Cómo está visitando a su médico de planta, al médico que realiza el tratamiento de la diabetes? ¿Cada cuánto lo visita? Y el paciente nos dirá: voy al médico cada 3 meses porque él me cita cada 3 meses. Es un paciente como que controla, parece, la enfermedad, ¿verdad? Porque está acudiendo a sus controles. Pero hay pacientes que les dicen: sí, voy 1
vez al año. Hace 3 años no he ido ya a mi control. Es un paciente que no está realizando el control de su diabetes. Entonces ya tenemos un dato ahí. Otro, el tipo de medicación. Sabemos que pueden recibir insulina o hipoglicemiantes por vía oral, ¿verdad? Cachín, se me pierde, espérame. Voy a ver. No está el punterito, ahora sí. Ahora sí. Entonces, tenemos que preguntar qué medicamento está tomando el paciente. Recorro esta diapositiva. Algunos se aplican insulina directamente, especialmente en la diabetes tipo 1. Otros reciben medicamento por vía oral, pero cuando estos medicamentos por vía oral no le han ayudado, incluso recibe insulina. Entonces preguntemos, ¿qué está tomando el paciente? ¿Qué tratamiento está recibiendo? ¿O se está aplicando tal vez la insulina subcutánea cada día, por ejemplo, verdad? Otro, debemos ver cambios en su estilo de vida. Ya les dije que una de las primeras alternativas para controlar la diabetes es cambios en el estilo de vida. Entonces preguntemos al paciente, ¿cómo es su estilo de vida? Si hace ejercicios o no, la calidad de la dieta, la cantidad de azúcar en la dieta, ¿verdad? Si tienen a un paciente que primero les dijo que va una vez al año o hace 3 años ha ido a su control, luego no ha ido más, que el doctor le ha indicado medicamento, pero no ha podido continuar con su tratamiento y no está tomando el medicamento, y le preguntamos sobre su estilo de vida, o vemos solamente el paciente y si ve un paciente obeso, por ejemplo, ¿qué está pasando? Que no está controlando su enfermedad, ¿verdad? Ya nos imaginamos eso. Otro detalle para confirmar esto que ya estamos suponiendo con los ejemplos que les he dado, que tenemos que hacer, pedir un laboratorio actualizado de glucosa en sangre, glucosa plasmática o glucosa en sangre, ¿no? Entonces se pide este análisis de sangre y el valor, como les decía hace rato, normal de glucosa en sangre es de 70 a 110 miligramos decilitro. ¿Ya? Entonces, si el paciente viene a la clínica y les dice, no he ido a mi control hace 1 año, mi medicamento se me ha terminado hace 3 meses, no estoy tomando. Se lo ve al paciente, tal vez que tiene, bueno, no se lo ve obeso, ya no se lo ve gordo, se lo ve saludable aparentemente al paciente, y les dice que hace ejercicios, que cuida el azúcar en su dieta, piden la glucosa en sangre y está 90 miligramos decilitro. ¿Qué significa? Que el paciente está en su resultado o el valor de la glucosa está dentro de parámetros normales. ¿Qué quiero decirles con eso? ¿Qué puede hacer? Que pueden ustedes hacer el tratamiento a ese paciente. Pero si tienen a un paciente, como les dije, hace 3 años ha ido a su consulta, no toma medicamentos, se lo ve obeso, decaído, se le ha pedido este laboratorio y está en 160 miligramos decilitro, la diabetes aparentemente no está controlada. Tendrán que realizar la exodoncia, ¿me pueden decir? Y por favor, alguien levantó la mano, ¿no? Milagros. ¿Estás con la cámara o con el micrófono encendido? Ok, gracias. Entonces, como el ejemplo que les he dado, ¿qué dicen ustedes? ¿Van a atender o no al paciente? No, doctora, porque no está apto para la cirugía. ¿Verdad? Entonces ya están analizando la primera parte, están viendo si van a atender o no al paciente, y pues en este caso el compañero nos dijo no. ¿Qué tendríamos que hacer? Mandarle al médico de planta para que controle esta diabetes y hacemos después la exodoncia. Pero si tenemos al paciente con antecedentes de diabetes, que realiza sus controles, que recibe su medicamento de manera normal, se lo ve saludable, ha cambiado en su estilo de vida y además tal vez hemos pedido la glucosa en sangre que está dentro de los parámetros que les estoy señalando, vamos a hacer la exodoncia, muchachos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todo paciente con diabetes necesita su nota del médico de planta.
o que todo paciente con diabetes nunca debe ser sometido a una exodoncia. No, podemos hacer, tenemos que analizar diferentes aspectos, ¿verdad? También otro detalle que debemos conocer es las posibles complicaciones que podríamos tener. Pese a ese ejemplo que les dije, que el paciente hace sus controles con el médico, recibe su tratamiento, se lo ve saludable, ha cambiado su estilo de vida, sus valores de glucosa están dentro de parámetros normales porque recibe su medicamento, igual este paciente se nos puede complicar durante la exodoncia y eso tenemos que reconocerla, esa complicación, y tratarla. La primera, la más temida, es la hipoglicemia. Hipoglicemia, ¿qué significa? Niveles bajos de azúcar en la sangre. Miren, qué paradójico. El paciente con diabetes, o sea, el paciente que tiene niveles altos de glucosa en sangre, puede llegar a niveles bajos de glucosa en sangre. Y esto, ¿cómo podemos sospechar de que el paciente que está con hipoglicemia tiene palidez, sudoración, está nervioso, tiene nerviosismo, incluso ya se está confundiendo, no está orientado en tiempo, persona o espacio, se va desorientando neurológicamente. Entonces, cuando, digamos, estamos haciendo una exodoncia y vemos a un paciente que está sudando, está nervioso, le preguntamos, ¿cómo se llama, señor? Y ya se está desubicando. No, el paciente está entrando en hipoglicemia y tenemos que saber reconocer para manejar esa complicación que ahorita vamos a ver. Otro porcentaje de pacientes puede tener, miren, una posibilidad de hemorragia tardía. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene niveles elevados de glucosa, por ejemplo, 180 miligramos de decilitro, lo que pasa en la herida, ¿no?, que estamos dejando por la exodoncia, se produce una hipercoagulabilidad, o sea, se forma mucho coágulo, muchachos, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque las plaquetas se agregan ahí unas que otras y forman tapones de coágulos y, bueno, ahí está el coágulo. Sin embargo, esta hipercoagulabilidad da lugar ¿a qué? A una actividad fibrinolítica. Y esta actividad fibrinolítica, ¿qué efecto tiene? Destrozar el coágulo. Y esta actividad fibrinolítica también aumenta. Entonces destroza más rápido ese coágulo. Por tal razón, le hacemos la exodoncia al paciente, se va a su casa y más tarde puede tener hemorragias en su casa, ¿no? Secundario a ¿qué? A niveles elevados de glucosa en sangre. La más temida es esta, muchachos, la hipoglicemia en sangre. ¿Y cómo se debe tratar esa hipoglicemia si es que al paciente le estamos haciendo la exodoncia y muestra esta sintomatología, sudoración, palidez, nerviosismo o confusión? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mantener al paciente consciente, hablar al paciente, ¿cómo está, señor? Haga esto, ¿no? Mantenerlo todo el momento consciente. Luego, tenemos que mejorar el nivel de sangre en glucosa, porque está bajo, ¿verdad? Para ello, ¿qué se debe administrar? Solución glucosada al 10% por vía intravenosa, o sea que se busca una vena en los brazos, más que todo en las extremidades superiores, para que por esa vena se introduzca la solución glucosada, es una solución azucarada, y el paciente vaya mejorando con su nivel de glucosa y mejore también la sintomatología que presenta. O a veces no tenemos esto disponible. ¿Qué podemos hacer? Decirle al paciente que tome un juguito o una gaseosa que tiene altos niveles de azúcar, y esto va a ser por vía oral, ¿verdad? Nos va a ayudar a mantener al paciente consciente. De esa manera podemos manejar la hipoglicemia. Es importante mencionarles que la hipoglicemia no solamente se presenta en pacientes con diabetes, sino que nosotros o ustedes cuando vayan a la clínica y no han desayunado porque tenían examen, no han almorzado bien y más tarde o en la tarde tienen el turno de cirugía, y además están estresados por el examen que tenían, el paciente porque tenían que hacer una exodoncia, ese estrés y las horas que no han comido de manera adecuada. ¿Qué pasa? El cuerpo de ustedes va a entrar en hipoglicemia, muchachos, y se pueden desmayar. Entonces, cuando uno se está sintiendo ya diferente, ¿qué hace? Pues va a tomarse un juguito azucarado o una bebida gaseosa, nos va a ayudar a elevar los niveles de glucosa en el cuerpo de ustedes, o chuparse un dulcecito, eso nos ayuda también. ¿Ya, muchachos? Bueno, pues para que el paciente no entre en hipoglicemia, el paciente
paciente diabético no entre en hipoglicemia, ¿qué podemos hacer? Primero, que este paciente, antes de realizar la exodoncia, tome, reciba todos sus alimentos de manera habitual. Si tengo turno en la tarde, que coma su almuerzo de manera normal. Si tengo turno en la mañana, que desayune normal, ¿verdad, muchachos? Otro, explicar al paciente qué tratamiento van a realizar, cómo lo van a realizar y qué sensaciones va a sentir el paciente durante el tratamiento, más que todo de la anestesia. Muchas veces las situaciones de hipoglicemia, muchachos, se presentan más que todo cuando el paciente está estresado. Y se estresa cuando no sabe qué le vamos a hacer, qué va a sentir, qué tratamiento va a ser sometido, ¿verdad? Entonces tenemos que informarle al paciente. Al informarle, lo tranquilizamos y entonces menos riesgo de hipoglicemia. Otro, lograr una adecuada profundidad de la anestesia, que quiere decir que tenga todos los efectos necesarios que estoy buscando para hacer la exodoncia, pero en relación a la anestesia. O sea, si voy a extraer una pieza 4 o 6, tendré que anestesiar de manera adecuada el nervio dentario inferior, el nervio bucal y el nervio lingual, ¿no? Si, por ejemplo, no tengo una buena o un buen efecto de anestesia de esos 3 nervios, al paciente le va a doler. No voy a tener una profundidad de anestesia adecuada. Le duele al paciente. Este dolor que genera estrés, ansiedad, nerviosismo, y el paciente tiene mayor riesgo de entrar en hipoglicemia. Eso tenemos que evitar, además de tener citas cortas con el paciente, por lo que debemos hacer rápida la exodoncia. No es que estoy iniciando mi exodoncia, pero necesito, ¿qué les digo? Mi sindesmotomo está en la otra caja, tengo que volver a abrir. Luego más tarde necesito más anestesia y no tengo, me tengo que ir a prestar de algún lugar o pedir a mi compañero que me lo vaya a comprar. No, eso alarga el tiempo, ¿no?, del procedimiento que estamos realizando. De esta manera el paciente tiene mayor riesgo de entrar en hipoglicemia. Eso no debemos realizar, debemos tener todo listo, muchachos, ¿ya? La siguiente enfermedad, la hipertensión arterial sistémica. No sé si alguien ha tenido pacientes con hipertensión ahora, en los que han iniciado la clínica. ¿Nadie tuvo? No, doctora. Ok, entonces, muchachos, si nadie ha tenido hasta ahora, van a tener pacientes con hipertensión, se les aseguro, ¿ya? Bueno, pues, ¿qué es primero, qué es la presión arterial? Es la fuerza con que la sangre choca contra las paredes de las arterias, y esa fuerza donde choca la sangre se escucha cuando medimos la presión arterial. Ustedes en este año, si es que no saben, van a aprender a medir la presión arterial y se van a dar cuenta que cuando medimos esta presión arterial escuchamos 2 sonidos, ¿no? Uno cuando inicia el latido, esta fuerza con la que la sangre choca con las paredes arteriales, y la otra cuando termina, o sea, el sonido se vuelve más tenue, ¿no? Y de esa manera, pues, la presión arterial podemos medir, o no podemos, sino siempre debemos medir, ¿con qué? Con un tensiómetro, ¿no? ¿Y en qué unidades expresamos una presión arterial? En milímetros de mercurio, nunca olviden eso, muchachos. Y de esa manera vamos a, como les decía hace rato, identificar 2 valores, una presión sistólica, que es la mayor, y una presión diastólica, que es la menor. Entonces, cuando medimos la presión arterial, escuchamos el primer sonido, que es la presión sistólica, y cuando ese sonido empieza a volverse tenue o desaparecer, es la presión diastólica, ¿ya? La clasificación de la hipertensión arterial varía en muchas, según la institución quien está estudiando, pero la saqué esta porque es más fácil de comprender. Miren, solo tenemos 3 parámetros, más nada. Entonces, esta es la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024, o sea, del año pasado, está actualizado esto. Y nos dice que la presión arterial normal, no elevada, es menor a 120-80 milímetros de mercurio. 120 representa a... ¿qué, muchachos? Presión sistólica. Sistólica, muy bien. El 80 representa a... Presión diastólica. Muy bien. Eso, muchachos, siempre van
van a tener dos valores, ¿ya? Presión sistólica y diastólica. Entonces, los parámetros normales de una presión arterial es de 120-80 milímetros de mercurio. Tenemos otro que es presión arterial elevada, que va de 120-80 hasta 140-90, ¿ya? Eso se denomina presión arterial elevada. Y hipertensión se considera cuando esta presión arterial está igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. O sea, si ustedes miden la presión y está 140-90, es hipertenso el paciente. Si está 150-100, es hipertenso el paciente. Tal vez está 180-100, es hipertenso el paciente, ¿verdad? Pero si está en este parámetro, está elevada la presión, pero no lo consideramos tanto hipertenso, como se darán cuenta. Y 120-80, un poco menor a esto, pues es como que presión arterial normal, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica la presión arterial? Pues como les dije hace rato, midiendo esta presión con tensiómetro. Generalmente cuando el médico sospecha de que el paciente está padeciendo de una hipertensión, ¿qué hace? Realizar 2 o más tomas de la presión arterial en diferentes ocasiones, uno en la mañana, en la tarde, un día u otro día, ¿ya? Y también es importante, si ustedes tienen un paciente donde tal vez han identificado a 140-90 y se dan cuenta que es hipertenso, tienen que medir en el otro brazo más para ver cómo está. No solamente se quedan con una medición, sino hay que ir al otro brazo más, ¿ya, muchachos? Ahora es importante aclararles que la presión arterial en todos nosotros varía en función a las horas del día y también a las actividades que tenemos. En la mañana, cuando despertamos, nuestra presión arterial está bajo, está relajado, está tranquilo. A medida que van pasando las horas, cuando estamos con harta actividad, ustedes están corriendo de un lugar a otro por su clínica, están estresados, en la tarde están ahí, ¿no? Con mucha actividad, la presión arterial les va a subir a ustedes, ¿no? Y en la noche, cuando ya estamos más tranquilos, nuevamente la presión arterial va bajando. O sea, difiere también en diferentes horas del día. Y en el paciente hipertenso todavía más, ¿verdad? Inicialmente la hipertensión arterial es asintomática, o sea, el paciente no tiene ninguna manifestación, pero a medida que pasa el tiempo, miren, tiene cefalea, quiere decir dolor de cabeza, tiene mareos, náuseas. ¿Qué es acúfenos? Cuando escucha sonidos que no están presentes, está en un ambiente silencioso y el paciente escucha sonidos. ¿Qué son fosfenos? Cuando el paciente ve unas chispas brillosas sin estar presentes, ¿no? O en la oscuridad ve como luces, unas chispas de luces sin estar presentes. Y disnea, cuando el paciente no puede respirar bien. Entonces, miren, a medida que pasa el tiempo, el paciente va a ir presentando estas manifestaciones. Y así, a medida que sigue pasando el tiempo, esta hipertensión va a comprometer diferentes órganos, como el corazón, a nivel renal. Hay pacientes hipertensos con insuficiencia renal, muchachos. Hay pacientes hipertensos que tienen una hipertensión arterial sistémica, pero también tienen hipertensión en el ojo, hasta quedan ciegos, ¿ya? Hay pacientes que tienen manifestaciones neurológicas. Esa presión arterial a nivel de la circulación en el cerebro es tan fuerte que un vasito revienta y produce un accidente cerebrovascular y el paciente hasta puede fallecer o puede quedar con la mitad del cuerpo sin movilizarse, secundario a esta complicación, a esta hipertensión arterial. A nivel cardíaco, lo más importante o las secuelas más o las manifestaciones más frecuentes, el paciente puede tener angina de pecho o infarto del miocardio, que vamos a conocer qué es, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión? Tener una dieta balanceada, bajo en contenido de sodio, o sea, de sal, muchachos, y hacer ejercicios. Esa es una de los manejos generales en todo paciente hipertenso. Pero además necesita fármacos como diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Hacen que el paciente elimine líquido de su cuerpo más líquido que de manera habitual que nosotros vamos eliminando, ¿no? Esos diuréticos hacen que el paciente orine más veces. También se necesita algunos medicamentos antihipertensivos como los betabloqueantes, incluso inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina. El paciente recibe atenolol, por ejemplo, o cuando ustedes van preguntando, ¿no? ¿Qué toma? Tomo
atenolol, propanolol y muchos medicamentos, ¿no?, que van recibiendo, y tenemos que preguntar si toman de manera regular, ¿ya? Y así, nuevamente, ¿cómo vamos a manejar a estos pacientes con hipertensión arterial? Primero, otra vez se repite, debemos decidir si vamos a atender al paciente en este momento o vamos a mandar al cardiólogo porque no se lo ve bien el paciente. Para ello tenemos que analizar algunos detalles. Por ejemplo, la cifra de la presión arterial normal. Ustedes toman la presión. Ya el paciente nos dijo que es hipertenso, ¿verdad? Porque hemos hecho una anamnesis en sus antecedentes patológicos. Soy hipertenso, tomo el medicamento, no sé qué. Ah, ya es hipertenso. Le hemos medido la presión y tal vez está elevada, estamos confirmando. O de repente no está elevada, entonces ya tengo un parámetro ahí, ¿no? Luego, recibe actualmente tratamiento para la hipertensión, les va a decir, sí, tomo tal cosa, o les dirán, sí, pero ya no estoy tomando, o les dirán, no, sí, soy hipertenso, pero nunca he realizado el tratamiento porque no quiero hacer. Hay pacientes que les dicen de esa manera, ¿ya? Otro detalle, si tomó el medicamento el día en que van a hacer la exodoncia, hay pacientes que dicen, sí, tomo, pero por hoy no he tomado, como me tienen que hacer el tratamiento, no he tomado. Eso está mal, ¿ya? Debemos conocer la edad del paciente y también, ¿no?, si el tratamiento que nosotros vamos a brindar le genera ansiedad. Porque esta ansiedad, ese miedo que el paciente puede tener hacia nuestro tratamiento, ¿qué va a hacer? Que se eleve más la presión arterial. Así es que siempre debemos manejar al paciente y tranquilizarlo más que todo, ¿ya? Bueno, dice, miren, el manejo odontológico de los pacientes hipertensos controlados. ¿Cuáles son los hipertensos controlados? Aquel que va a sus citas, que toma sus medicamentos, que hoy tomó su medicamento de manera regular, se le ha realizado el control de la de la presión arterial y está, por ejemplo, dentro de estos parámetros, ¿ya? Es hipertenso, pero su presión de hoy está tal vez 130, 90 milímetros de mercurio. Está dentro de estos parámetros. Es un paciente con hipertensión controlada, ¿verdad? Entonces, ¿en el qué puedo hacer? Lo primero, manejar muy bien el dolor, o sea, tener buen efecto de la anestesia, porque ya les dije, la ansiedad y la sensación del paciente cuando le están haciendo la exodoncia y hay dolor, hace de que la presión arterial se eleve mucho más, o sea, hay que controlar el dolor con buen efecto de anestesia. Otro, reducir el estrés y ansiedad del paciente, hablándole, explicándole lo que vamos a hacer y haciendo de manera rápida nuestro procedimiento. También, ¿no?, uso adecuado de vasoconstrictores. Recordemos que los tubos de anestesia tienen vasoconstrictores, ¿verdad? Generalmente se utiliza la adrenalina como vasoconstrictor. Entonces debemos saber cuántos tubos de anestesia le vamos a dar a ese paciente. Ahí está la pregunta. Otros dicen, no, mi paciente es hipertenso, no puede usar nada de adrenalina, nada de vasoconstrictor. Tiene que ser lidocaína sola. Vamos a ver que no es así, ¿ya? También debemos conocer las interacciones farmacológicas que nosotros podemos generar al indicar un medicamento, un analgésico, digamos, tal vez un analgésico opioide, y el paciente toma un medicamento antihipertensivo. ¿Será que ambos medicamentos tienen reacciones adversas entre los dos? Tenemos que analizar. El medicamento que voy a indicar actúa en algo con actúa de manera desfavorable con el medicamento que el paciente recibe. Tenemos que investigar, ¿ya? Bueno, pues cuando el paciente tiene su hipertensión controlada, solamente estos cuidados y realizamos la cirugía sin ningún cuidado. No se necesita nada más. Pero, ¿no?, se indica no realizar ningún tratamiento invasivo como la exodoncia si las cifras de la presión arterial están, miren, igual o mayor a 160, 100 milímetros de mercurio. Si ustedes identifican estos valores o superior a ellos, ni se animen a hacer la exodoncia del paciente. No debemos hacer. Lo que tenemos que hacer es mandarle al médico. Pero a veces tenemos pacientes con cifras moderadamente elevadas. ¿Cuáles serán ellos? Estos pacientes, muchachos, a este nivel, ¿ya? Donde todavía no se considera hipertenso, ¿verdad? Pero están moderadamente elevados los valores en relación a lo normal, ¿verdad? Entonces, si tenemos esos pacientes, ¿qué hacemos? Platicarles, explicarles qué tratamiento vamos a hacer, qué dudas tienen en relación al tratamiento que le vamos a brindar. ¿Para qué? Para reducir el estrés. Ya les dije, el estrés genera que la presión se eleve mucho más. No utilizar, miren, no utilizar
más de 2 o 3 tubos de anestesia con vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Si tienen un paciente con estos valores, muchachos, cuando la presión arterial está en este parámetro, pueden utilizar anestesia con vasoconstrictor, pero máximo hasta 3 tubos, 2 o 3 tubos, más allí no, ¿ya? Otro, no iniciar el tratamiento mientras no se haya garantizado la profundidad de anestesia, porque ya les dije, si no tenemos buena profundidad de anestesia generamos dolor y el dolor produce mayor elevación de la presión arterial. También planear los tratamientos que sean cortos, poco invasivos, hacer rápido nuestra exodoncia y también, ¿no?, preferentemente citar al paciente en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque, como les decía, a medida que pasan las horas nuestra presión también se eleva, no solamente de los pacientes hipertensos, de cualquier otro, pero en el paciente hipertenso se elevará tal vez más tarde, entonces mejor en la mañana, ¿ya? También debemos conocer las posibles complicaciones que podríamos tener en cualquiera de estos pacientes, pacientes con hipertensión controlada, pacientes con cifras muy elevadas o moderadamente elevadas de presión arterial, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que podríamos tener en estos pacientes? Miren, infarto del miocardio, isquema o infarto cerebral, ¿no? Incluso hemorragia cerebrovascular. O sea, como les decía hace rato, que un vasito a nivel central, a nivel del cerebro, o un vaso que irriga el cerebro, va a reventar por la presión tan elevada que el paciente está presentando. Revienta y genera coágulos. Esos coágulos alteran la circulación de los otros vasos y el cerebro no lo va a recibir. Una parte del cerebro no recibe sangrecita que es necesaria por el oxígeno, los nutrientes que transmite la circulación sanguínea, ¿verdad? Y esa parte del cerebro se va a necrosar, va a entrar en isquemia y de esa manera el paciente puede quedar con un defecto neurológico grande, tal vez no mueve medio cuerpo o un brazo, o no habla o no siente, o algo va a pasar. Entonces, estas son las complicaciones que podríamos tener si nosotros no evaluamos bien al paciente. Por lo que estas dos condiciones, además, ¿a qué afectan? Ponen en peligro la vida del paciente. De esta manera, que para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Revisar bien a nuestros pacientes, conocer qué medicamento están tomando, conocer cómo va a ser nuestro tratamiento, hacerlo rápido y bueno, pues brindar todos los cuidados que el paciente requiera. Otra enfermedad que podemos encontrar, pacientes que tienen cardiopatía coronaria. ¿A qué se refiere esto? A que existe una alteración en la irrigación sanguínea del corazón. Miren, el corazón como tal tiene vasos sanguíneos que le dan nutrición, le dan oxígeno al mismo corazón, a los mismos músculos del corazón. Y esos vasos que irrigan el corazón se alteran. De esta manera no le llega buena sangre al corazón y vamos a tener diferentes complicaciones. Y así, por ejemplo, tenemos algunos factores que predisponen a que el paciente tenga una cardiopatía coronaria. Pacientes que fuman, pacientes obesos, pacientes que tienen sedentarismo, o sea, que no hacen ejercicios, están en un lugar y no se mueven para nada, pacientes, miren, con diabetes que ya hemos conocido, pacientes con hipertensión arterial sistémica que ya hemos conocido, pacientes que tienen hipercolesterolemia. ¿Qué significa esto? Que los niveles en sangre de lípidos, de grasas, están bien elevados. ¿Qué pasa cuando tengo niveles elevados de grasa en mi sangre? Esta grasa, estos depósitos de lípidos, se van a adherir a las paredes internas de los vasos sanguíneos, se adhieren, forman plaquitas o unas zonas donde se acumulan estos lípidos y a esto se llama arteriosclerosis. Este vaso que tiene arteriosclerosis, o sea, su pared se ha engrosado porque hay depósitos de lípidos a su alrededor, altera el diámetro del vaso, se vuelve más chiquitito el vaso, hasta puede ocluirse y de esta manera, por ejemplo, da lugar a una angina de pecho cuando la obstrucción de ese vaso es de manera transitoria. Muchas veces esos depósitos de lípidos ahí dentro de las paredes vasculares se desprenden y circulan por la sangre, ¿ya? Es más, estos acúmulos de lípidos que están circulando por la sangre se unen a estos lípidos, sangre, coágulos, y forman como un trombo, se llama trombo. Entonces, este coágulo que está unido con
gasa, ¿no? Con lípidos, circula por los vasos hasta que llega a un vaso más pequeño, de menor diámetro, y lo va a obstruir, ¿no? Lo va a obstruir, a veces lo obstruye de manera transitoria, porque la circulación, por la velocidad en la que circula la sangre, lo mueve este trombo y vuelve a llegarle al corazón la circulación normal. Otras veces no, se obstruye de manera prolongada por más tiempo y da lugar a un infarto del miocardio, de las paredes del corazón, ¿verdad? Infarto cuando no le llega sangre. Y angina de pecho cuando esta obstrucción es parcial y transitoria, por ejemplo, cuando dura entre 15 a 20 minutos. Mayor a 15 minutos, a 20 minutos, ya es una obstrucción prolongada y se da lugar a un infarto del miocardio. ¿Cómo se diagnostica esta cardiopatía coronaria? Generalmente nos vamos a centrar primero en la angina de pecho, ¿no? Cuando la obstrucción es parcial y transitoria, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué refiere el paciente? Dolor y opresión en el pecho, ¿ya? Además, ¿no? Puede tener dolor a nivel retroesternal, incluso este dolor se irradia, miren, a la mandíbula, al hombro, al brazo y hasta la espalda, ¿no? Se irradia a todas estas regiones, pero en el lado izquierdo, no en el lado derecho, ¿ya? La angina de pecho se clasifica de dos maneras: angina de pecho estable e inestable. La estable generalmente se debe a algunos estímulos que el paciente los reconoce y dice: sí, me ha dolido mi pecho, he tenido que el dolor se me ha irradiado a la mandíbula, al hombro, a cualquier otra parte, el lado izquierdo, ¿verdad? Cuando he hecho mucho esfuerzo, cuando he comido mucha comida, cuando he sentido mucho frío, mucho calor, estaba muy estresado, tenía ansiedad, tenía miedo, me ha pasado eso. En cambio, la angina de pecho inestable, cuando el paciente refiere que ha tenido esta manifestación, pero sin causa aparente. Es más, muchas veces se presenta eso cuando el paciente está dormido, está descansando. Y esta angina de pecho inestable es la más riesgosa porque puede dar lugar a infarto del miocardio, incluso el paciente puede fallecer. ¿Cuál es el tratamiento de la cardiopatía coronaria? Generalmente, lo primero, eliminar los factores ambientales. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otros, ¿no? Y realizar ejercicios. Sin embargo, los pacientes además necesitan manejo farmacológico, algunos para reducir y controlar a largo plazo la hiperlipidemia. ¿Cuál era la hiperlipidemia? Cuando el paciente tiene niveles elevados de colesterol, de lípidos en la sangre, ¿verdad? Entonces, para disminuir esos niveles elevados de lípidos, colesterol en la sangre, se utiliza un medicamento. Varios, pero el que más se utiliza es la atorvastatina, ¿ya? Pero también muchas veces a estos pacientes se les indica medicamentos antiagregantes plaquetarios para evitar que se haga coágulos, como el ejemplo que les daba. Al cúmulo de lípidos se une coágulo, les dije, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se da antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, o también otros medicamentos con mejor efecto como el clopidogrel, ¿ya? Tienen que preguntar al paciente si toman estos. O sea, si el paciente tiene el antecedente de una cardiopatía coronaria, pregunte qué medicamento está recibiendo. Algunos pacientes incluso necesitan manejo quirúrgico, como una angioplastía coronaria. Mediante un dispositivo llegan al vaso que está ocluido por el trombo o por los depósitos de lípido y lo dilatan. ¿Para qué? Para que la circulación sea normal. Es más, muchas veces les hacen bypass. Cuando ese vaso que está ocluido, que tiene lípidos en su pared, lo resecan y llevan en ese lugar como un injerto otro vaso sanguíneo que se obtiene generalmente de miembros inferiores. A eso se llama bypass. Entonces debemos preguntar al paciente qué tratamiento recibe. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos los cuidados durante nuestro manejo. Primero, interrogar de manera detallada sobre la enfermedad del paciente, ¿verdad? Nos ha dicho que tiene alguna cardiopatía. Entonces preguntaré qué. Por ejemplo, si el paciente dice que tiene una angina de pecho, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha presentado ese dolor anginoso? ¿Cómo es el dolor anginoso, muchachos? ¿Recuerden cómo era el dolor anginoso? ¿Dónde le dolía el paciente?
¿Cómo era el dolor anginoso, muchachos? Era, doctora, el dolor en el pecho, opresión. Perfecto, ¿qué más? Si no me equivoco, se obstruyen las vías respiratorias, doctora. No, aquí es dolor de pecho, muchachos. ¿Y qué más? Les decía, miren, les estoy señalando. Ay, Miren, les estoy, ¿qué dice? Irradiar. Que se irradia. ¿Se puede irradiar dónde? A la mandíbula, al hombro, al brazo, pero en el lado izquierdo, ¿se acuerdan? Ese es el dolor anginoso, muchachos. Eso tienen que preguntar, ¿ya? Si el paciente les dice, sí, yo he tenido angina de pecho. Pero ahora tiene ese dolor. ¿Y cómo es ese dolor? El paciente les preguntará. Es un dolor que se siente en el lado izquierdo del corazón, en el pecho, que se puede irradiar. Todos ustedes tienen que mencionar. Y el paciente va a decir, ay, sí, he tenido. Ayer me ha dado ese tipo de dolor, por ejemplo, nos puede decir. ¿Qué más tenemos que preguntar? ¿Con qué frecuencia han venido este dolor anginoso? ¿Cada cuánto le duele? ¿Me duele cada día? Cada 2 veces al día, cada mes, o no, ha sido el año pasado, nunca más después ha aparecido. Ya. Otro, ha requerido tratamiento o el dolor desapareció espontáneamente por ese dolor de pecho, de esa compresión de pecho. Les dirá, sí, he estado tan mal que me han llevado al hospital y me han dado tratamiento. O de repente, no, sí he sentido, pero me ha pasado. Sin nada, así está tan rápido y me ha pasado. Son datos bien importantes, ¿no? Otro, ¿se ha presentado en forma espontánea o consecuencia de alguna actividad o emoción? Les dirá, sí, no, de manera así, estaba durmiendo y me ha dolido el pecho. O les dirá, sí, estaba con tanto trabajo, estaba tan estresado que ha empezado a dolerme. Otro detalle, ¿cuándo fue la última vez que se hizo el perfil lipídico, los valores de lípidos en sangre? Eso quiere decir, el año pasado, ¿y cómo estaba? Estaban elevados, dice que debo comer menos grasa, no sé qué, no sé tal, y me ha dado el doctor me ha dado atorvastatina. No, estaban elevados, ¿verdad? Porque como les dije, miren, la atorvastatina nos permite controlar, reducir los niveles elevados de lípidos en sangre, ¿no? Entonces, si les dice, estoy tomando atorvastatina, no, estaban elevados, ya tengo una deducción. Otro, ¿cuáles son los niveles de colesterol y triglicéridos cuando se ha hecho en los laboratorios? El paciente le dirá, le voy a traer, mejor si nos trae, o nos dirá, estaban bien elevados, eso había dicho el doctor, posiblemente, ¿no? También debemos preguntar qué medicamentos se está tomando. Lo más frecuente, como les dije, algunos que reducen los niveles de lípidos en sangre, en especial la atorvastatina, o algunos que disminuyen el riesgo de hacer coágulos, ¿verdad? Por la agregación plaquetaria. Clopidogrel, ácido salicílico o la aspirineta, ¿no? Entonces, esos datos debemos tomar en cuenta, ¿ya? ¿Hace algún tipo de ejercicio? Si hace ejercicio es bueno, ¿verdad? Porque ya habíamos mencionado anteriormente, miren, el realizar ejercicios nos ayuda mucho para disminuir este riesgo. Después también podemos preguntar, ¿puede subir a un piso o también, ¿no?, a otras partes, pero sin esfuerzo? Hay personas que unas cuantas gradas suben y ya se cansan, ni pueden respirar, no pueden recuperar el aliento, se les altera el aliento. En ese caso, se nota que el paciente está comprometido cardiológicamente. Pero hay otros que sí han tenido el infarto la angina del pecho, ese antecedente, pero ahora están normales, su dolor de angina ha sido hace mucho tiempo, no reciben el medicamento, el doctor le ha hecho todos los controles de laboratorio, pero han estado normales y no camina normal, no se cansa rápido. Entonces, pues es un paciente que ha cursado con una angina de pecho, pero ahora está estable, ¿verdad? En relación al infarto del miocardio, tenemos que preguntar, ¿hace cuánto tiempo se le presentó este infarto? Es bien importante conocer esto, ahorita vamos a ver por qué. También, ¿ha tenido uno o más episodios de infarto? ¿Qué más debemos preguntar? ¿Cuál fue el tratamiento que se le dio en el momento del infarto? ¿No? ¿Ha presentado dolor u opresión de pecho posterior al infarto? ¿Cuáles son sus niveles, actuales de colesterol y triglicéridos, los lípidos, ¿verdad? La grasa en sangre. ¿Qué medicamentos toma? ¿Hace ejercicios? ¿Cómo se siente actualmente? ¿Se sentirá igual, mejor o tal vez peor que cuando ha presentado el infarto? Entonces debemos analizar
revisar cómo está el paciente y preguntar todos estos datos, ¿ya? Si nosotros vamos preguntando tenemos un paciente que nos ha dicho que ha sufrido infarto del miocardio, que su infarto ha sido, creo, hace un año, ¿ya? Y le preguntamos todo lo demás y no nos da datos claros, no me acuerdo, ¿ha tenido algún dolor de pecho? No sé, no le puedo decir, parece que sí, alguna vez me ha dolido. ¿Cómo estaban sus laboratorios? No me he hecho, pero no le ha dicho nada al doctor, no sé. ¿Está tomando medicamentos? Sí, a veces tomo, a veces sí, pero a veces no puedo porque me falta dinero o me olvido por mi trabajo. Si tienen pacientes con esas respuestas, ¿qué tenemos que hacer? No atender al paciente hasta que tengamos contacto o por lo menos una nota con el cardiólogo quien nos diga que el paciente tiene un estado controlado y recién realiza la exodoncia. Pero si tengo un paciente que ha tenido el antecedente de infarto del miocardio hace 3 años, por ejemplo, y se lo ve estable, nunca ha tenido dolor de pecho, ha recibido tratamiento en esa oportunidad y el doctor ya ha dado de alta porque ya no necesita más medicamentos, tiene sus valores de lípidos, de grasa en sangre normal, en ese caso puedo hacerle exodoncia a mi paciente. Pero cuando el paciente no nos responde estas preguntas que estamos haciendo de manera clara, no podemos hacer. Hay que mandar al médico, al cardiólogo de planta para que nos lo evalúe el paciente e incluso nos mande una nota, ¿ya? ¿Qué parámetros debemos tomar en cuenta? Nos debe alentar, ¿no? Alentar a realizar o desalentar en realidad en realizar el tratamiento odontológico en los pacientes cardiópatas. ¿Qué datos nos dicen? No le toquen al paciente. Miren, 1, dolor aginoso frecuente, o sea, le preguntan de este tipo de dolor, les dice, sí, siento cada vez, me duele mi pecho. Otro, dolor aginoso sin causa aparente. Cuando le ha dolido el pecho, usted estaba haciendo ejercicios, estaba preocupado, estaba así, ¿no? Nada, estaba tranquilo y de repente me ha parecido, o sea, no sabemos la causa. Otro, paciente que no toma medicamentos para el control de la enfermedad. Otro, paciente con niveles altos de lípidos, de grasa en sangre, ¿verdad? Pacientes con historia de infarto del miocardio en los últimos 6 meses. Si el paciente les dice, sí, he tenido infarto del miocardio hace 3 meses y estoy bajo tratamiento, nunca ya he sufrido con dolor de pecho, pues sigo tomando mi medicamento. El doctor me ha hecho el laboratorio para ver la grasa en sangre y está normal, pero mi infarto ha sido hace 3 meses atrás. No le pueden hacer la exodoncia, muchachos, mínimo tienen que pasar 6 meses, ya nunca olviden esto. Por eso debemos saber cuándo fue el problema cardiológico que tuvo, ya más que todo en relación al infarto. Otro, pacientes que presentan disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad en respirar o dolor anginoso. Ya sabemos cuál es el dolor anginoso en pequeños esfuerzos o de forma espontánea. Pequeños esfuerzos, ¿cuál es? Cuando está caminando, está subiendo las gradas y ya está cansado, ¿no? Le duele el pecho además, no puede respirar bien. No, en estos pacientes, muchachos, no realizamos el tratamiento dental. Pero si vemos a un paciente compensado, que su infarto ha sido hace más de 6 meses y se lo ve que toma medicamento, que está todo bien, decidimos hacer el procedimiento, sí, podemos hacerlo con cierto cuidado. Primero, hablar con el cardiólogo a cargo del paciente para conocer el estado actual de su corazón, cómo se encuentra su corazón. Otro, explicar al paciente y sus familiares los riesgos que puede conllevar nuestro tratamiento y contar con su aprobación, porque estos pacientes tienen mayor riesgo, ¿verdad? Entonces el consentimiento informado es muy importante. Otro, miren, solicitar al cardiólogo que se suspenda estos antiagregantes plaquetarios que les mencionaba, miren, la aspirina y el clopidogrel, cualquiera de los dos que esté tomando el paciente, ¿no? Pedirle que se suspenda el medicamento. Cuando el médico dice, sí, se puede suspender. Ya. ¿Cuánto tiempo antes de nuestra exodoncia? Miren, 5 a 7 días antes de nuestra exodoncia debemos suspender esa medicación que sirve como antiagregante plaquetario, ¿no? Y después de la exodoncia, 1 o 2 días, recién reiniciamos el medicamento, ¿ya? Siempre y cuando no haya datos de sangrado, o sea, 1 o 2 días después del exodoncia que no sangra, el paciente puede volver a tomar el medicamento que actúa como antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir antiagregante plaquetario? Los coágulos, ¿cómo se forman, muchachos? Por agregación plaquetaria, ¿verdad? Hacen trombos, ¿no? Émbolos, hacen
varias, que les digo, grupitos, ¿no? Así de plaquetas, se agrega una tras otra, ¿verdad? Entonces el medicamento evita que esas plaquetas se unan, para de esta manera no formar coágulos. Entonces así actúan los medicamentos antiagregantes plaquetarios. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente toma antiagregante plaquetario, tiene mayor riesgo de sangrado. Por eso, lo ideal es suspender el antiagregante plaquetario, siempre y cuando el cardiólogo lo autorice. Nosotros, así como, digamos, estando en la clínica, les dicen, no tome 5 a 7 días, no podemos hacer eso, muchachos, sino pedir al cardiólogo que nos autorice o él mismo suspenda esa medicación, ¿ya? Cuando el cardiólogo no recomienda suspender estos antiagregantes plaquetarios y tenemos que hacer la exodoncia, ¿qué riesgo vamos a tener? De que sangre el paciente, ¿verdad? Por tal razón debemos tener agentes, debemos conocer métodos, tener materiales hemostáticos para uso local, por ejemplo, hacer una buena sutura, tener esponjas hemostáticas, tener algunas soluciones que nos va a ayudar a controlar el sangrado y de esa manera evitar complicaciones mayores en la casa del paciente, ¿no? Otro, utilizar máximo 0,2 miligramos de epinefrina. La epinefrina es el vasoconstrictor de la anestesia, ¿verdad, muchachos? Hasta 0,2 podemos utilizar en estos pacientes. Es importante que ustedes sepan que un tubo de lidocaína, la que usamos regularmente, tiene, miren, 0,02 miligramos de vasoconstrictor de epinefrina. Entonces, 0,2, ¿en cuántos tubos de anestesia habrá? En un paciente compensado, mira, hasta 0,2 puedes recibir. ¿En cuántos tubos de anestesia se logra conseguir 0,2 miligramos de adrenalina? Si ustedes hacen la conversión, hasta en 10 tubos, muchachos. Entonces, pues sí, podemos, en un paciente estable, podemos aplicar lidocaína con adrenalina, no se preocupen de esto, ¿ya? Otro detalle, y esta recomendación nos da, miren, la Asociación Americana del Corazón. La AJA significa eso, Asociación Americana del Corazón, en sus siglas en inglés. También, para realizar el tratamiento debemos brindar un ambiente libre de estrés, un ambiente cómodo, confortable. Debemos lograr una adecuada profundidad de anestesia, porque si el paciente siente dolor, se estresa más y mayor riesgo de complicaciones. Contar con un vasodilatador de acción central si es que se nos presenta alguna complicación. Por ejemplo, la nitroglicerina es la que más se utiliza, ¿no? Y lo usamos en caso necesario porque se nos está complicando algo. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones? Generalmente los pacientes que tienen cardiopatías coronarias pueden tener alteraciones en los valores de la presión arterial, más que todo, ¿ya? Y esta alteración en la presión arterial puede producir, ¿no? Puede precipitar a que el paciente tenga episodios de isquemia miocárdica, y pues esta isquemia va a generar incluso infarto del miocardio, o sea que el corazón ya no va a recibir sangre y hasta el paciente puede fallecer. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Poner especial atención en los valores de la presión arterial, más que todo de las condiciones hemodinámicas, pero más que todo de la presión arterial durante nuestro tratamiento. Mire, dice, ¿no? El uso varía con el uso del vasoconstrictor, el estrés y el dolor. O sea, la presión arterial se modifica, aparte de la condición general del paciente, se modifica cuando estamos utilizando anestesia con vasoconstrictor, mucho más si la anestesia que estamos infiltrando ponemos en un vaso, ¿no? Una arteria o una vena y no próximo a un nervio, por ejemplo. El paciente tiene mucho estrés, tiene dolor, entonces se modifica la presión arterial y mayor riesgo de tener complicaciones por la cardiopatía coronaria. Otro, limitar el uso de vasoconstrictor, ¿no? Cuando tenemos esas complicaciones, cuando la presión está alterada. Generalmente, pues, cuando requerimos utilizar la anestesia, 1 o 2 tubos de anestesia con vasoconstrictor, ¿cómo vamos a aplicar la anestesia? De forma lenta y siempre previa aspiración, porque infiltramos y justo podemos llegar en un vaso. Y si nosotros no aspiramos la jeringa e infiltramos directamente la anestesia, ¿qué va a pasar? Esa anestesia, esa solución anestésica va a entrar en un vaso sanguíneo y vamos a tener ahí complicaciones, más que todo de la presión arterial, ¿ya? Conseguir, miren, nuevamente una buena profundidad de la anestesia para evitar el dolor. Y también hay pacientes que tienen cardiopatías coronarias y son ansiosos, y por tal razón
corazón toman de manera rutinaria medicamentos que controlan la ansiedad, se llaman ansiolíticos, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que toma ansiolítico, para mi exodoncia debe seguir tomando ese medicamento, el ansiolítico. O si tengo un paciente que voy a hacer una exodoncia, pero tiene algunos factores de riesgo, puedo indicar un ansiolítico para que el día de la exodoncia esté tranquilito y evite que se eleve la presión y esta presión me dé lugar a otros problemas. También tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la condición en la que el corazón es incapaz de bombear sangre, ¿ya? La sangre sabemos que pues traslada todos los nutrientes, el oxígeno a diferentes tejidos del cuerpo para que estos tejidos cumplan sus funciones normales, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca el corazón no puede bombear la cantidad suficiente de sangre, ¿no? Y esta insuficiencia cardíaca se puede deber a varios factores, miren muchachos, y entre ellas que está el infarto del miocardio, incluso tenemos también pacientes con hipertensión. Entonces debemos conocer estas condiciones que predisponen que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se diagnostica? Tiene disnea el paciente, disnea paroxística nocturna, o sea, no puede respirar en la noche. Está respirando y de repente no puede respirar, ¿no? Otro, se cansa rápido. Tiene también el paciente ortopnea, que significa que cuando está echado no puede respirar, pero cuando se siente y se para vuelve a respirar normal. A eso se llama ortopnea, ¿ya? En el examen físico el paciente tiene edema de los miembros inferiores, por ejemplo, bilateral, ¿no? Edema de los miembros superiores, bilateral. También tiene distensión ventricular. Las venas yugulares, ustedes saben dónde están localizadas, a nivel del cuello, ¿verdad? Las yugulares internas y externas, esas se ven gordas, bien dilatadas. Puede tener congestión pulmonar, hepatomegalia. ¿Qué significa hepatomegalia? Que el hígado está grande en el paciente. Ascitis, acumulación de líquido en diferentes partes del cuerpo, más que todo abdominales. Derrame pleural, acumulación de líquido a nivel de las pleuras que cubren el pulmón, ¿verdad? En la radiografía que se ve, el paciente tiene cardiomegalia, corazón grande, derrame pleural. También a veces los médicos les hacen este estudio ecocardiograma, donde se ve que algunas partes del corazón están mal formados, cardiopatías congénitas, alteraciones vasculares, valvulares, en el corazón como tal, mediante este estudio. ¿Cuál es el tratamiento que les hacen a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Generalmente, pues primero controlar los síntomas. Eso hace el doctor, que el paciente pueda respirar bien, no se canse al dormir, o sea, pues respire bien al dormir, que respire bien cuando esté echado y cuando esté parado, sentado, que no haya edema. Entonces, primero controla eso el médico, ¿ya? También limitar el consumo de sal, porque la hipertensión da lugar a esta insuficiencia, ¿verdad? Les da diuréticos. Los diuréticos, ya les dije hace rato, son medicamentos que nos ayudan a eliminar los líquidos del cuerpo mediante orinas. La orina se hace más frecuente. Usan también otros medicamentos que se llaman beta bloqueantes, incluso algunos medicamentos que se llaman digitálicos, como la digoxina en caso necesario. Así atiende el médico a los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos que conocerlo. ¿Y cuál es nuestro manejo ante estos pacientes? Si identificamos a un paciente que tiene el antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿qué tenemos que ver? Primero, siempre tener presente que estos pacientes pueden tener variaciones hemodinámicas, especialmente a nivel de la presión arterial, como hace rato les dije. Y de esta manera es preferible que el cardiólogo lo revise al paciente antes de realizar nuestra exodoncia, ¿ya? Y cuando el cardiólogo nos dice, ya, pueden hacer la exodoncia, no hay problema, allá. ¿Qué problemas puedo tener al realizar mi exodoncia? Más que todo problemas por la sintomatología que el paciente presenta. Por ejemplo, dificultades de respirar. Le ponen al sillón y el paciente tiene la sensación de ahogo. Está acostado en el sillón y tiene esa sensación de ahogo, ¿no? Y esto se puede deber incluso a que el paciente tiene el derrame pleural y pues para disminuir esta sensación de ahogo no debemos recostar mucho al paciente, tenemos que tratarlo medio sentado, ¿no? Además que nuestra atención debe ser corta, debe ser rápida, debe ser bien realizada y muchas veces incluso, como les dije, el paciente medio sentado. A eso se llama posición semifolia, medio sentado. Y sentado completo es posición folia. El uso de anestésicos con vasoconstrictor, ¿cuánto? Pues 2, 3 tubos.
puede utilizar. Sin embargo, con 2 o 3 tubos, si el paciente sigue sintiendo dolor, necesito administrar más anestesia, ¿verdad? Las otras que voy a seguir administrando van a ser sin vasoconstrictor, ¿ya? Y poner especial atención, ¿no?, a que el paciente pueda tener buen efecto de la anestesia, porque la ansiedad va a generar que la presión se eleve, y la presión a este paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca lo va a predisponer a que tenga más sensación de ahogo, más problemas, hasta se nos puede complicar. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Miren, el infarto del miocardio, que ya hemos conocido, accidente cerebrovascular, que también ya les he explicado cómo es, cuando hay un sangrado, ¿verdad? Un vasito en el cerebro revienta y se forman coágulos e impide que la sangre llegue a esa parte del cerebro, y el paciente va a tener secuelas. Y la última, arritmia cardíaca. ¿Qué es la arritmia cardíaca? Cuando se produce alteraciones a nivel de la conducción nerviosa. El corazón late de manera rítmica, ¿verdad? ¿Cuánto será la frecuencia cardíaca en un minuto de manera normal? ¿Sabe alguien? De 60 a 100 latidos por minuto, muchachos. Ese es el tiempo o la frecuencia cardíaca normal en nosotros, en los adultos, ¿ya? Pero a veces esta frecuencia cardíaca que pam, 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 miren, de manera secuencial, rítmica está latiendo el corazón, ¿verdad? Pam, pam, pam. A veces hay pacientes que no laten así. El corazón empieza a bombear sangre, pam, pam, se para. Luego, luego se para, luego vuelve a la normalidad, luego nuevamente se para. Eso es una arritmia, ¿ya? Y esta arritmia se puede clasificar en dos: la rítmica y la arrítmica. La rítmica, ¿cómo es? La arritmia rítmica es aquella que se puede presentar esa alteración en la frecuencia, pero cuando el paciente tiene muy baja su presión o muy elevada su presión, solo eso. Y la arrítmica, en cualquier momento, no necesitamos que la frecuencia esté alterada, muy baja o muy alta, sino en cualquier momento hay alteración en el ritmo con el cual el corazón bombea. O sea, miren, pam, 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 se para, luego pam, 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 luego se para, luego pam, pam, nuevamente, o cualquier alteración, ¿no? El corazón va teniendo, entonces se escucha los latidos cardíacos, no así de manera regular, sino alterados. ¿Quién lo diagnostica? El cardiólogo. ¿Qué tratamiento hace? Generalmente, pues, primero maneja la sintomatología. Esa arritmia trata de controlar, muchas veces con medicamentos, otras no. O sea, esa arritmia se escucha, pero no tiene ninguna repercusión, el paciente ni lo trata, ¿ya? Ni lo trata. Algunas otras veces sí se hace algún tratamiento, por ejemplo, algunos betabloqueantes como el propranolol, antiarrítmicos como la amiodarona, la digoxina, incluso la lidocaína solita se utiliza de manera endovenosa para controlar la arritmia. Algunas veces los pacientes hasta necesitan un manejo quirúrgico especializado, o sea, la cirugía en el corazón. También el médico indica que el paciente debe disminuir el consumo de alcohol, de cafeína, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es nuestro manejo en estos pacientes? Ya sabemos, primero debemos conocer, ¿no? O sea, conocer cuál es la causa de la arritmia, qué está pasando, y esto siempre es mediante el cardiólogo. El cardiólogo nos dirá que la arritmia está controlada, no está controlada, nos dirá sí, pueden realizar la exodoncia, pero tienen que tener estos cuidados, ¿ya? También nos dirá, o nosotros tenemos que analizar cómo vamos a utilizar la anestesia con vasoconstrictor. Generalmente, miren, es según el juicio profesional y dependiendo de la valoración y recomendaciones del cardiólogo. Muchas veces el cardiólogo en su nota envía una recomendación y dicen utilizar lidocaína sin vasoconstrictor. Entonces no utilizamos. Si no pone nada, puede utilizar, pero ya sabemos cuánto, 2 o 3 tubos de anestesia más, ¿no, verdad? Si necesito más, ¿qué hago? He utilizado 3 tubos de anestesia con adrenalina, pero mi paciente sigue sintiendo dolor y tengo que asegurarme de que no sienta dolor, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Hola.
¿Qué tengo que hacer, muchachos? Buscar más anestésico. Pero Sin vasoconstrictor. un vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces no olviden eso, ¿ya? Y también conocer las posibles complicaciones. Por ejemplo, el paciente puede perder el conocimiento, hasta el paciente puede entrar en paro. Por tal razón, pacientes con arritmia cardíaca, pacientes que tienen el antecedente de insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen el antecedente de cardiopatía coronaria como infarto del miocardio, angina de pecho, que necesitamos siempre tener una valoración de cardiología, ¿no, muchachos? Ya no olviden eso, para evitar complicaciones. Cuando el cardiólogo nos dice, sí, se puede hacer la exodoncia, ya sé los cuidados que yo voy a tener, máximo 2 o 3 tubos de anestesia con vasoconstrictor, la posición del paciente, mi tratamiento debe ser rápido, controlar el dolor, ¿verdad? Sin embargo, si tengo pacientes con hipertensión y que estos están controlados o tienen cifras moderadamente elevadas, ¿qué tengo que hacer? Puedo tratar al paciente, ¿se dan cuenta? Pero cuando la hipertensión está muy elevada, no hago el tratamiento. Mando al médico para que controle la presión y recién realizo mi exodoncia. De la misma manera, ¿verdad? Pacientes que tienen diabetes y ellos tienen la diabetes controlada, reciben la medicación de manera rutinaria, sus valores de glicemia no están muy elevados, ¿qué hago? Trato al paciente. Pero ¿qué puede pasar? Si el paciente tiene no hace sus controles con el médico, no toma sus medicamentos, sus valores de glucosa están muy elevados, no lo atiende, ¿verdad? Sin embargo, pese que ese paciente que controla su enfermedad está siendo sometido a una exodoncia, o aquel que no controla su enfermedad, ambos pueden tener el riesgo de presentar una hipoglicemia, ¿verdad? Más que todo durante nuestro procedimiento, donde va a presentar palidez, sudoración, nerviosismo. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Es buscar una solución azucarada, ¿verdad? Darle un juguito, una gaseosa, para que eleve los niveles de glucosa en sangre y el paciente todo el tiempo se mantenga estable y consciente, ¿no, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El resumen de hoy. No todo paciente con enfermedad sistémica necesita una nota de su médico de preferencia. Hay enfermedades sistémicas en las cuales los podemos manejar, según el estado general del paciente, según cómo está controlada la enfermedad de base. Hay otras en las cuales sí o sí necesitamos la valoración y la nota del médico de planta, ¿verdad, muchachos? Más que todo en las enfermedades cardíacas. ¿Me han entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces ahora vamos a terminar con esas 5 enfermedades. Como les dije, son varias, pero vamos a hablar de las más frecuentes. La siguiente clase vamos a hablar de unas 5 y la otra de otras 5, las más frecuentes. Con eso ustedes van a estar aptos para manejar a estos pacientes. Como ustedes me decían, no hemos tenido todavía ningún paciente con diabetes, ningún paciente con hipertensión. Van a tener, muchachos, siempre llegan estos pacientes. Así es que ya están preparados para poder manejar, ¿verdad? Y si tienen dudas, me la van a decir. Sin embargo, también les tengo que hacerle llegar la bibliografía de este tema para que ustedes vayan leyendo más cosas todavía, ¿ya? Bueno, pues muchachos, gracias a todos. Nos vamos a ver la siguiente clase, o nos vamos a conectar a la siguiente clase, ¿ya? Saludos a todos, gracias. Ya. Alguien levantó la mano. Britney levantó la mano, pero luego la bajó, creo. Ya, muchachos, entonces estamos... Sí, dime, Marcos.
Y doctor, una pregunta, la siguiente clase va a ser el día jueves de manera virtual igual a estas horas, ¿verdad? Sí, muchachos, por favor, las clases teóricas, esta clase, por ejemplo, de este tema, vamos a hacerlo de manera virtual, porque yo en la mañana entro a quirófano a las 8 de la mañana, entonces, y operamos bajo anestesia general, por eso lo estamos haciendo de esta manera, ¿ya? ¿O alguien tiene algún problema, muchachos? Tal vez ahora me lo pueden hacer saber. No, está bien, doctora, solamente quería asegurarme para no venir a la facultad. Sí, no, 3 clases, muchachos, lo vamos a tener de esta manera, virtual, ¿ya? Bueno, hoy día se han conectado ahorita están conectados 72 o 71 personas, tal vez hasta un poquito más, y eso también nos asegura que tengamos un mayor número, ¿no?, de muchachos, ¿ya? Por favor, la siguiente clase que se conecten todos, porque sí yo estoy tomando en cuenta la asistencia, muchachos. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. Gracias, que les vaya Gracias, bien. doctora. Chao, muchachos. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.